Guayaquil rebelde. Guayaquil y los guayaquileños han sido protagonistas de los hechos históricos que han marcado la historia republicana de la nación ecuatoriana. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia, se ha tenido como política de Estado, de la partidocracia y del poder oligárquico que ha controlado la ciudad, mantener a los ciudadanos en la ignorancia, minimizando hechos históricos de relevancia que hablan de la rebeldía natural del pueblo guayaquileño. Los poderosos de su prensa cuentan la historia a su conveniencia, incluso la han pretendido borrar, arrancando y destruyendo los documentos de las hemerotecas, caracterizando como saqueos de las chusmas a los alzamientos populares con demanda de derechos democráticos. El centralismo y la burocracia también ha pretendido desconocer el protagonismo de los guayaquileños, de los ciudadanos, del pueblo, de los intelectuales y sus dirigentes en la constitución de la nación ecuatoriana. Sin embargo, el historiador Juan Paz y Miño, en su artículo Guayaquil por la Patria, caracteriza el aporte de Guayaquil y los guayaquileños en la construcción de nuestra nación democrática y soberana. El artículo publicado también en el libro Guayaquil Universal entre la literatura y la historia, compilado por Carlos Calderón Chico, dice: Guayaquil contribuyó a la construcción de la identidad nacional y del Estado nacional. Las dos más grandes revoluciones del siglo XIX se asentaron en el triunfo de Guayaquil, la independencia, pues a raíz del 9 de octubre de 1820, gente y recursos guayaquileños permitieron a la liberación del resto del país, y la Revolución Liberal Ecuatoriana 1895, que acabó con el régimen conservador. El movimiento obrero encontró su bautizo de sangre en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922. No debemos olvidar la historia, no debemos permitir que los poderosos pretendan olvidar. Por esta razón, desde el gobierno de la Revolución Ciudadana, se crean espacios y políticas que van enfocadas a la recuperación de nuestra historia e implantar en lo imaginario de los habitantes de la ciudad de Guayaquil ese pasado rebelde que ha sido borrado de nuestra memoria colectiva. Independencia de Guayaquil, 9 de octubre de 1820. El proceso de la independencia de Guayaquil, que triunfa el 9 de octubre de 1820, tuvo como propósito romper los lazos coloniales que existían entre el territorio de la provincia de Guayaquil y el Imperio Español, y que dio paso al surgimiento de la provincia libre de Guayaquil. Son los criollos, los guayaquileños descendientes de españoles, con recursos económicos producto de sus negocios agrícolas y comerciales, y con la independencia, buscan obtener el poder político. Con esta acción, los guayaquileños se convierten en los protagonistas de la independencia de toda la Real Audiencia de Quito, cuando el 24 de mayo de 1822 participan y triunfan en la Batalla del Pichincha. La independencia de Guayaquil dio inicio a la Guerra de Independencia de la Real Audiencia de Quito, como parte de las guerras emancipadoras de Hispanoamérica. Entre los precursores de la independencia guayaquileña tenemos a José María de la Concepción de Antepara y Arenaza, quien, después de vivir en Europa y socializar con grandes personajes con ideales independentistas, como el venezolano Francisco de Miranda, Antepara en Guayaquil en el año de 1814 y rápidamente entabló amistades con partidarios de la emancipación como José de Villamil y José Joaquín de Olmedo. Los venezolanos León de Febres Cordero, Luis Urdaneta y Miguel de Letamendi, quienes por sus ideas emancipadoras fueron expulsados y enviados a su tierra natal, su barco arribó a Guayaquil y permaneció aquí por tiempo suficiente para que los militares venezolanos conocieran a varios líderes de la idea de independizar a la provincia de Guayaquil. En la noche del domingo 1 de octubre, durante un baile organizado con la participación de personalidades guayaquileñas comprometidas con la emancipación, sirvió para diseñar el plan de asalto a varios cuarteles realistas. Aquella reunión se la conocería como la Fragua de Vulcano. El 8 de noviembre de 1820, 57 representantes de todos los pueblos que conformaban la provincia de Guayaquil fueron convocados al ayuntamiento de la ciudad, en donde se proclamó el nacimiento de un nuevo estado, conocido como la Provincia Libre de Guayaquil, y eligieron como presidente de la misma al doctor José Joaquín de Olmedo. Seguido de esto, se dictó el reglamento provisorio de gobierno, la cual sirvió como constitución para el naciente estado. Los pueblos de Quito y Cuenca seguían bajo dominio español, y esto era un peligro para la independencia recién alcanzada por Guayaquil. Olmedo creó un ejército denominado como la División Protectora de Quito,
la cual estaría encargada de velar por la seguridad de la provincia libre de Guayaquil y de apoyar las acciones independentistas de los demás pueblos, que conformaban la Real Audiencia de Quito. Olmedo también tuvo apoyo militar del ejército de Bolívar y de la Gran Colombia para defender la ciudad y para liberar la Real Audiencia de Quito. Bolívar envió a su mejor general, Antonio José de Sucre, quien llegó a Guayaquil el 6 de mayo de 1821 con unos 650 soldados colombianos, que se suman unos 1.400 guayaquileños que formaban la División Protectora de Quito, para desarrollar las acciones militares y políticas necesarias para lograr la independencia del Imperio Español de toda la Real Audiencia. Con la participación de Sucre, la victoria en la batalla de Yaguachi logró consolidar la independencia de la provincia de Guayaquil. Sucre continuó desarrollando campañas independentistas en la región interandina. Las finalizaron el 24 de mayo de 1822 en la batalla de Pichincha. La Revolución del 6 de marzo de 1845. La Revolución de marzo de 1845, para el historiador Carlos de la Torre Reyes, es la primera revolución auténtica que surge en la vida republicana del Ecuador. Es indudablemente la de marzo de 1845. Por su contenido y proyecciones rebasaba los estrechos límites del simple cuartelazo o golpe de Estado. Constituye el principio de la autonomía nacional. Extinguió la opresión del militarismo. Según el historiador Efrén Avilés Pino, la Revolución de marzo de 1845 fue la reacción que tuvo el pueblo guayaquileño contra los atropellos y abusos del general Juan José Flores, en el poder desde 1828, quien por medio de la Carta de Esclavitud de 1843 gobernaba el país con facultades casi dictatoriales y con la posibilidad de entronizarse en el poder de manera indefinida. Fue también el rechazo al militarismo extranjero, que ejercía su poder e influencia en todo el territorio ecuatoriano, pues de los 15 generales que tenía la República, solo 3 eran del país. Entonces Guayaquil buscó la solución, por el único camino que le quedaba, una revolución que cortara las complicaciones del nudo gordiano, que ahogaba al país desde el mismo movimiento de su nacimiento. El 6 de marzo de 1845 estalló en Guayaquil un movimiento revolucionario, con la conducción militar de los generales Antonio Elizalde y Fernando Ayarza, en el que participaron otros militares y la juventud guayaquileña. Se convocó una asamblea popular que estuvo dirigida por José Joaquín de Olmedo y Pablo Merino, la misma que, luego de conocer y analizar las denuncias en contra del gobierno floriano, lo desconoció y redactó un documento que fue llamado Pronunciamiento Popular de Guayaquil. Se produjo una insurrección popular. El cabildo y el pueblo desconocieron al gobierno de Flores y nombraron un gobierno provisional, integrado por los más destacados y eminentes ciudadanos de la época: José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa, 3 guayaquileños en representación de los antiguos departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca, respectivamente, y que debían gobernar hasta la instauración de una nueva convención nacional, destinada a reorganizar la República. La Revolución Alfarista, 5 de junio de 1895. Para el político René Mouget, en su artículo Guayaquil en la Historia Nacional, el triunfo de la Revolución Liberal, liderada por Eloy Alfaro el 5 de junio de 1895, a quien el pueblo de Guayaquil, en un acto totalmente espontáneo, había designado para asumir las funciones de jefe supremo de la República, es el triunfo del laicismo y la democracia, frente al Estado terrateniente y conservador. En la proclama que en calidad de jefe supremo se dirigió Eloy Alfaro, al pueblo decía: guayaquileños, en nombre de la dignidad nacional rehabilitada, tengo la honra de dirigiros mi entusiasta felicitación por vuestros cruentos esfuerzos a favor de la libertad y buen nombre de la familia ecuatoriana. La Revolución Alfarista es el episodio histórico más importante de la historia republicana del Ecuador. Su impacto transformador en lo político y en lo social se evidencia en el fortalecimiento de la unidad nacional con la construcción del ferrocarril, favoreciendo el intercambio y la comunicación entre las regiones del país, el impulso a la educación laica, la libertad de culto, entre otros. Las Cruces sobre el Agua, 15 de noviembre de 1922. La crisis mundial, producto de limitaciones económicas ocasionadas por la Primera Guerra Mundial, afecta
duramente a todos los ecuatorianos en 1922. Nuestro país durante el gobierno de Tamayo debió enfrentar la falta de divisas originadas por el exceso de importaciones, la falta de exportaciones y la caída del precio del cacao. Había descontento, el alto costo de la vida, la especulación con los productos de primera necesidad afectaba con dureza a los trabajadores y obreros, la moneda nacional se desvalorizaba. La información sobre los procesos revolucionarios en otras partes del mundo, como la Revolución Mexicana, que triunfa en 1920, y la Revolución de los Soviets en Rusia en 1917, motiva también la organización y la demanda de los trabajadores, de los obreros. Se crea en Guayaquil la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana y se dan los primeros movimientos destinados a lograr la organización sindical. Los anuncios de huelga eran constantes por parte de los obreros guayaquileños, al no tener respuestas favorables del gobierno de Tamayo. René Mouget, en su artículo Guayaquil en la historia nacional, caracteriza el periodo de la siguiente manera. En 1920 se acentúa el conflicto de intereses entre los sectores terratenientes de la sierra y los sectores financistas, cacauteros y bancarios de la costa, lo que dio inicio a un vasto movimiento popular y huelguístico en Guayaquil, cuyo epílogo tuvo ametrallamiento a mansalva a los trabajadores el 15 de noviembre de 1922. Elías Muñoz Vicuña, en su libro 15 de noviembre de 1922, su importancia histórica y sus proyecciones, señala a los trabajadores ferroviarios como los primeros que plantean sus reivindicaciones, a los que se unen los trabajadores de los astilleros, los trabajadores de la empresa de la luz, los conductores de las tranvías, los trabajadores del muelle, de la Universal, de la Jabonera Nacional, de la Casa Americana, de la Iberia, los tipógrafos, los gremios y organizaciones sindicales de cantones vecinos, se adhieren al movimiento sindical en los primeros días de noviembre. Se corta el servicio de energía eléctrica. El 13 de noviembre de 1922 se declara la huelga general. El 14 de noviembre se produce una manifestación. El 15 de noviembre se produce una gran manifestación, la misma que comenzó cuando grandes masas de trabajadores se dieron cita en la Plaza del Centenario, mientras otros lo hacían en la avenida Eloy Alfaro. Parecía que todo Guayaquil no se compusiera más que de masas proletarias. Óscar Efrén Reyes, en su Historia del Ecuador, dice: las masas fueron rodeadas y los soldados realizaron una espantosa carnicería en las calles, en las plazas y dentro de las casas y almacenes. La matanza no terminó sino hasta avanzadas horas de la tarde. Cuantos grupos pudieron se salvaron solamente gracias a una fuga veloz. Luego, en la noche, numerosos camiones y carretas se dedicaron a recoger los cadáveres y echarlos a la ría. Joaquín Gallegos Lara inmortaliza la barbarie en su novela Las cruces sobre el agua. Sin embargo, los cronistas del poder como Efrén Avilés pretenden restarle importancia a este hecho histórico cuando dice: solo gracias a la intervención del ejército y la policía se pudo detener el vandalismo con el lamentable saldo de gran número de muertos. Mentira. No permitamos que nos borren nuestra historia rebelde, bravía, popular y antioligárquica de los guayaquileños. La gloriosa, 28 de mayo de 1944. Está a punto de terminar con el triunfo de los aliados frente al fascismo, la Segunda Guerra Mundial. El 28 de mayo de 1944 se dan el levantamiento de las organizaciones populares, democrática y de izquierda en Guayaquil, contra el gobierno oligárquico de Arroyo del Río, que luego de la invasión peruana en el 41 y de la firma del Protocolo del Río de Janeiro, desarrolla una política represiva y antipopular. El pueblo guayaquileño, sus sindicatos se vuelcan a las calles. La rebelión es de matiz popular y espontánea. La vanguardia política encabeza las demandas del movimiento. Sus líderes son destacados militantes socialistas y comunistas: Pedro Antonio Saad Nillain, los escritores Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert. La situación de revuelta duró pocos días y finalmente los civiles guayaquileños logran arrinconar a los carabineros en el cuartel general de la policía. El día 28 de mayo de 1944, en la noche hay enfrentamientos y hasta que al fin la población civil ingresa violentamente al cuartel. La movilización popular de los guayaquileños es apoyada por sectores democráticos de todo el país.
logra derrocar a Arroyo del Río y la instalación de un gobierno de amplia unidad nacional, representado por la Alianza Democrática Ecuatoriana, ADE, en la que participan comunistas, socialistas, conservadores y liberales. ADE decide entregar el gobierno al doctor Velasco Ibarra, quien llega a Quito el 1 de junio de 1944 y fue recibido por una gran masa popular que le tributó un caluroso recibimiento y creyó en los ofrecimientos de cambios sociales. En 1945 se redacta una de las constituciones más progresistas que ha tenido el Ecuador, cuyo aporte más importante está en los derechos de los trabajadores. Velasco se convirtió en líder absoluto, dio a la revolución un giro radical y la hizo suya, convirtiéndola en su propia bandera política y echando de lado a quienes la habían realizado. En 1946, Velasco redacta una nueva constitución, desechando los avances de la del 45. Los comunistas y socialistas son perseguidos y encarcelados. La revolución del 28 de mayo de 1944 fue traicionada por Velasco. La lucha por los derechos de los trabajadores, por la democracia y por la soberanía en 1944 dejan lecciones a los guayaquileños y a los demócratas. Los representantes de los poderosos nunca garantizarán las transformaciones democráticas que requiere la nación ecuatoriana. De las luchas democráticas del 44, tenemos como resultado organizaciones populares consolidadas, como la Confederación de Trabajadores del Ecuador, la Federación Ecuatotina de Indios. Alzamiento juvenil, 2 y 3 de junio de 1959. Durante el gobierno social cristiano de Camilo Ponce, la prepotencia y brutalidad de las fuerzas represivas provoca la convocatoria el 2 de junio de 1959 a una manifestación de estudiantes guayaquileños en solidaridad con los jóvenes perseguidos en Puerto Viejo. Salen a las calles exigiendo que pare la represión y son acorralados y asesinados por balas disparadas por la policía. Los funerales de los jóvenes asesinados se realizaron el 3 de junio, con la participación del pueblo guayaquileño, que una vez más fue reprimido a sangre y fuego por orden del gobierno. Pedro Jorge Vera, en la revista La Calle, número 121 del 4 de julio de 1959, señala la crisis económica, la inmigración masiva a Guayaquil. Habían agravado el problema de la desocupación, en una ciudad que veía la crisis como un fenómeno político, provocado por las malas acciones del gobierno gamonal regionalista Serrano de Ponce. No hay registro del número exacto de asesinatos. Por la escasa información y documentos que existen sobre el hecho, podríamos decir que fueron algunas decenas. Sin embargo, testigos presenciales de los hechos hablan de cientos. Vera anota que entre los muertos, los heridos y los presos ha sido excepcional la presencia de un delincuente fichado. Sin embargo, la revista Vistazo dice que la gente de Lampa fue la responsable de los saqueos y felicitó al ejército por salvar a Guayaquil. Para las élites en los eventos de junio de 1959, las masas exaltadas podían ocasionar un bogotazo. Una vez más los corifeos del poder mienten. Además, los documentos, los periódicos, las revistas de la época, en las bibliotecas y hemerotecas, están desaparecidas y o mutiladas. No permitamos que nos roben la historia. Es tarea de todos los guayaquileños reivindicar nuestra rebeldía, nuestra disposición a enfrentar a los dictadores, a los golpistas, a los conspiradores. Es la hora de ponernos a la cabeza de las acciones para profundizar este proceso de transformación, para tener democracia, participación, transparencia y atención a los estudiantes, a los niños y niñas, a los adolescentes, a las mujeres, a los discapacitados. ¡Viva Olmedo y Bolívar! ¡Viva Alfaro! ¡Vivan los trabajadores guayaquileños! ¡Vivan los jóvenes rebeldes! ¡Viva Guayaquil rebelde!